dentro de 120 días quedará totalmente terminado nuestro primer avión cohete integral. Pronto llegará la magna hora histórica en que el integral se remontará al espacio sideral. Un milenio atrás, vuestros heroicos antepasados supieron conquistar este planeta para someterlo al dominio del Estado único. Vuestro integral, vítreo, eléctrico y vomitador de fuego, integrará la infinita ecuación del universo. Y vuestra misión es la de someter al bendito yugo de la razón todos aquellos seres desconocidos que pueblen los demás planetas y que tal vez se encuentren en el incivil estado de la libertad. Y si estos seres no comprendieran por las buenas que les aportamos una dicha matemáticamente perfecta, deberemos y debemos obligarles a esta vida feliz. Pero antes de empuñar las armas, intentaremos lograrlo con el verbo, en nombre del bienhechor, se pone en conocimiento de todos los números del Estado único. Que todo aquel que se sienta capacitado para ello, viene obligado a redactar tratados, poemas, manifiestos y otros escritos que reflejen la hermosura y la magnificencia del Estado único. Estas obras serán las primeras misivas que llevará el integral al universo. Estado único, salve. Salve, bienhechor. Salve, números. Con las mejillas encendidas escribo estas palabras. Sí, integraremos esta igualdad, esta ecuación magnífica, que abarca todo el cosmos. Enderezaremos esta línea torcida, bárbara, convirtiéndola en tangente, en asíntota. Pues la línea del Estado único es la recta. La recta magnífica, sublime, sabia, la más sabia de todas las líneas. Yo, el número de 503, el constructor del integral, soy tan solo uno de los muchos matemáticos del Estado único. Mi pluma, habituada a los números, no es capaz de crear una melodía de asonancias y ritmos. Solamente puedo reproducir lo que veo, lo que pienso y, decirlo más exactamente, lo que pensamos nosotros. Esta es la palabra acertada, la palabra adecuada, y por esta razón quiero que mis anotaciones lleven por título nosotros. Estas palabras son parte de la magnitud derivada de nuestras vidas, de la existencia matemáticamente perfecta del Estado único. Siendo así, ¿no han de trocarse por sí solas en un poema? Sí han de trocarse en un poema. Lo creo y lo sé. Escribo estas líneas y las mejillas me arden. Experimento con toda claridad un sentimiento acaso análogo al que debe de invadir a una mujer cuando se da cuenta, por primera vez, del latido cardíaco de un nuevo y aún pequeñísimo ser en su vientre. Esta obra que forma parte de mí, y sin embargo yo no soy ella, durante muchos meses habré de nutrirla con la sangre de mis venas, hasta que pueda darla a luz entre dolores y brindarla luego al Estado único. Pero estoy dispuesto, como cualquiera de nosotros, o casi cada uno de nosotros. Anotación número 2. Síntesis, la danza. La armonía cuadrada. X. Estamos en primavera. Desde la salvaje lejanía, desconocida al otro lado del muro verde, el viento trae el polen de las flores. Este polvillo dulzón reseca los labios, a cada instante es menester humedecerlos con la lengua y todas las mujeres que se cruzan conmigo tienen los labios dulces, los hombres también. Esta circunstancia aturde nuestro cerebro. ¿Y qué cielo? Azul intenso, sin la menor sombra de nubes, qué mal gusto debieron de tener nuestros antepasados, si aquellas masas de vapor, deformes, burdas y tontas, eran capaces de emocionar a sus poetas. Me gusta un cielo estéril, rigurosamente puro. Y no solamente me gusta a mí, sino que estoy seguro de que todos amamos este cielo. Todo este mundo ha sido construido en el vidrio eterno, irrompible, que forma el muro verde y, también, nuestros edificios. En nuestra era se ve la azulada profundidad de las cosas, se adquiere una magnitud inédita en ellas y observamos unas ecuaciones maravillosas, que se pueden descubrir en lo más cotidiano, hasta en lo más vulgar. Esta mañana, por ejemplo, estuve en la factoría donde se construye el integral. De pronto mi mirada se fijó en las máquinas. Con los ojos cerrados, como abstraídas, giraban las bolas de los reguladores. Las relucientes palancas se inclinaban a derecha e izquierda, el balanceo era soberbio en los ejes, el puntero de la máquina taladradora crujía al son de una música imperceptible. Entonces se me reveló la hermosura de aquella danza en las máquinas inundadas de la azulada luz solar. Luego me pregunté casi involuntariamente, ¿por qué es hermoso todo esto? ¿Por qué es bella la danza? La respuesta fue, es un movimiento regulado, no libre, porque su sentido más profundo es la sumisión estética perfecta, la idealizada falta de libertad. Si es cierto que nuestros antepasados, en los instantes de mayor entusiasmo, se abandonaban a la danza, en los misterios religiosos, en los desfiles militares, este hecho puede significar tan solo, el instinto de no ser libre es innato en el hombre, y nosotros, en nuestra existencia actual, lo hacemos conscientemente. Me interrumpen, en mi numerador se ha abierto una casilla.
Alzo la visita, claro, eso 90, dentro de medio minuto llegará aquí, viene a buscarme para dar juntos un paseo. La querida O. Desde el principio me di cuenta de que su aspecto está de acuerdo con su nombre, tiene 10 centímetros menos de estatura de lo corriente, es totalmente curvada, como si estuviera torneada, y cuando habla su boca es una O sonrosada. En las muñecas tiene profundos hoyuelos, como los niños. Cuando llegó a mi habitación, el volante de la lógica oscilaba todavía en mi interior y la fuerza de la inercia me hizo hablar a O de aquella fórmula que acababa de descubrir, la fórmula que abarca a todo y a todos, seres inteligentes, máquinas y danza. Es maravilloso, ¿verdad? Le dije. Sí, es maravillosa la primavera. Me contestó O con una sonrisa radiante. La primavera, habla de la primavera. Qué absurdas son estas mujeres, pensé. Pero no dije nada. Luego, la calle. La avenida estaba repleta de vida bulliciosa. Cuando hace un tiempo tan bueno, solemos aprovechar nuestra hora de asueto, después de la comida, para dar un paseo de compensación. Como siempre, sonaba por todos los altavoces de la fábrica el himno nacional del Estado Único. En filas de A4, los números marchaban al compás de las solemnes melodías. Centenares, millares, todos en sus uniformes gris metálico, con la insignia dorada en el pecho, con el número que nos ha sido asignado por el Estado, el que llevamos. Y ya los 4 de esta hilera somos tan solo una ola de las incontables en esta gran riada. A mi izquierda marchaba un 90, si uno de mis peludos antepasados hubiese escrito estas anotaciones 1000 años atrás, tal vez habría dicho, mío, 90, a la derecha otros 2 números que no conocía, uno femenino y el otro masculino. Una felicidad brillante lo llena todo, la del cielo azul, las insignias doradas centellean como soles minúsculos, no se ve ni un solo rostro sombrío, en todas partes no hay más que luz, todo parece tejido con una materia luminosa, radiante. Y los compases metálicos, tratatatam, son los escalones de cobre bañados por el sol, y por cada escalón se sube hacia arriba, más arriba, en pos del azul. De pronto volví a ver todas las cosas igual que las había visto esta mañana en la factoría. Tuve la sensación de que cuanto me rodeaba lo veía por primera vez, las avenidas rectas como una regla, el reflejo del cristal en el pavimento de la calle, los grandes cubos rectilíneos de las viviendas transparentes, la armonía cuadrada de las huestes en sus pelotones, marchando al compás. No había sido necesario el paso de las generaciones, yo solo había vencido al viejo Dios y a la antigua existencia. Yo solo lo había conseguido todo y me sentía como una torre, no osaba mover los codos para que los muros, las cúpulas y las máquinas no se derrumbasen y se hicieran añicos. Y en el instante siguiente, un salto a través de los siglos, desde el más al menos. Me acordé de determinado cuadro en el museo, se trataba de una asociación de contrastes, una calle del siglo XX, una policroma confusión de hombres, engranajes, animales, pasquines, árboles, colores y pájaros. Y aquello había existido realmente. Me pareció tan inverosímil y absurdo, que no pude dominarme, y prorrumpí en una sonora carcajada. Enseguida me devolvió el eco, una risa a mi diestra. Miré hacia la derecha y vi unos dientes blanquísimos y también agudos en el rostro de una mujer que me era desconocida. Perdone, me dijo, pero ¿ha estado usted contemplando esto, tan embelesado como un dios de la mitología en el 7º día de la creación? Da la impresión de estar convencido de que es usted el que me ha creado. Esto es muy halagador para mí. Dijo todo esto con absoluta serenidad, casi con respeto, tal vez sabía que soy el constructor del integral. Y, sin embargo, en sus ojos o tal vez en sus cejas había una X extrañamente excitante, no supe captar a esta desconocida, me era imposible expresarla en números matemáticos. Me sentí muy azorado e intenté en mi aturdimiento fundamentar lógicamente mi risa. Hablé del contraste, del abismo infranqueable entre el presente y el pasado. ¿Por qué ha de ser infranqueable ese abismo? Me interrumpió ella, que blancos eran sus dientes. Se puede tender un puente encima. Imagínese, tambores, batallones, hombres en fila, en formación, todo esto existió también entonces, de modo que... ¿No lo ve?, exclamó entusiasmada. Qué extraña telepatía, ella utilizaba las mismas palabras que yo había anotado en mi parte antes de emprender el paseo. Mire, le dije, tenemos las mismas ideas. Ya no somos, pues, unos seres individuales, sino que cada uno de nosotros es uno entre muchos. Nos parecemos el uno al otro tanto. ¿Está usted seguro? Sus cejas enarcadas formaron un agudo ángulo en dirección a la nariz, así tenía el aspecto de una incógnita, de una X de trazos precisos, y esta circunstancia me inquietó de nuevo. Miré hacia la derecha,
a la izquierda y nuevamente a la derecha, donde marchaba ella, esbelta, nervuda, ágil y cimbreante como una caña de bambú, y 330, solamente ahora me di cuenta de su número, a mi izquierda andaba O, que era totalmente distinta de ella, hecha al parecer tan solo de círculos y curvas, y al final de nuestra fila iba un número masculino que desconocía. Este marchaba doblemente encorvado, como una S. Ninguno de los cuatro se parecía al otro. Los cuatro eran distintos entre sí. Y 330 había captado, por lo visto, mi distraída mirada, pues exclamó suspirando, ¡ay ay ay! Y ¡ay ay ay!, era, desde luego, acertado, pero de nuevo había algo en sus facciones y en su voz que me. Por esto le respondí con voz severa. Nada de ¡ay ay ay! La ciencia progresa y está totalmente claro que, aun cuando no ahora, dentro de 50 o 100 años. Que entonces todos tendremos la misma nariz. Sí, la misma nariz, corroboré casi gritando, pues la diferenciación de los apéndices nasales es motivo de envidia. Si yo tengo una nariz de patata, y otro. ¿Pero qué quiere? Su nariz es verdaderamente clásica, como solía decirse en otros tiempos. Pero ¿y sus manos? Eso, enséñeme sus manos. Vamos, enséñemelas, ¿quiere? No puedo soportar que me miren las manos. Son tan velludas, están cubiertas de un espeso vello. Y esto es un atavismo loco. Le tendí mis manos y dije con un tono que quería aparentar indiferencia. Manos de mono. Ella las contempló y luego su mirada se clavó en mi rostro. Vaya, sí que es un conjunto interesante. Me midió con una ojeada calculadora y enarcó nuevamente las cejas. Está registrado para mí, sonó la voz meliflua y henchida de orgullo de la sonrosada boca de O. Habría hecho mejor callándose, su observación sobraba. Además, como diría yo, hay algo que no funciona bien referente a la rapidez de su lengua. La vertiginosa rapidez de la lengua siempre ha de ser algo menor que la infinitesimal del pensamiento, de lo contrario constituye un grave defecto. Desde la torre de los acumuladores, al final de la avenida, el reloj sonoro anuncia las 5. La hora del asueto había terminado. Y 330 se marchó con su número masculino y que semeja una S. Este tiene un rostro que infunde respeto y que me parece conocer. Sin embargo, no puedo recordar dónde le tengo visto, es seguro que me he cruzado con él en alguna parte. Al decir adiós. Y me sonrió enigmáticamente. Mañana puede echar un vistazo al auditorio 112, me dijo. Me encogí de hombros. Si me dan la orden, es decir, para el auditorio que acaba de citar. Pero, con una certeza incomprensible, y 330 me respondió. Recibirá la orden. Esta mujer me causó el mismo efecto desagradable que un miembro irracional, insoluble, surgido impensadamente en medio de una ecuación. Sentí alivio y hasta alegría al poder estar todavía unos minutos a solas con la querida O. Con los brazos enlazados fuimos andando hasta el cruce de la cuarta manzana. En aquella esquina, ella había de girar hacia la izquierda y yo a la derecha. Hoy iría con mucho gusto a su casa, para bajar las cortinas. Precisamente hoy, ahora, en este mismo instante, dijo O, y me miró tímidamente con sus grandes ojos azules. ¿Qué podía responderle? Ayer había estado en mi casa, y ella sabía como yo que nuestro próximo día sexual no sería hasta pasado mañana. Su lengua volvía a ser más rápida que sus pensamientos, lo mismo que la prematura explosión, a veces tan perjudicial, de un motor. Como despedida la besé 2 veces, no, quiero ser absolutamente exacto, la besé 3 veces en aquellos párpados que cubren sus ojos maravillosamente azules, no enturbiados por la menor nube. Anotación número 3. Síntesis, la falda. El muro. La tabla de las leyes. He releído mis anotaciones de ayer, y saco la impresión de no haberme expresado con absoluta claridad. Para nosotros los números, todo resulta tan claro como el agua. Pero, quién sabe, tal vez ustedes, los desconocidos lectores a quienes el integral ha de llevar mis anotaciones, han leído el gran libro de la civilización solo hasta la página en que se detuvieron nuestros antepasados de hace 900 años. Si es así, puede que no conozcan siquiera unas cosas tan elementales como la tabla de las leyes de horas, las horas de asueto personal, la norma matriz, el muro verde ni tampoco el bienhechor. Me resulta ridículo, y al mismo tiempo muy difícil, explicarles todo esto. Igual le podía pasar a un escritor, digamos por ejemplo del siglo XX, si tuviera que explicar en su novela lo que es una falda, un piso vivienda y una esposa. Si su libro fuese traducido para ciertos pueblos salvajes, no podría pasar tampoco sin unas aclaraciones marginales respecto a palabras como, por ejemplo, falda.
Cuando el salvaje leyera falda, pensaría seguramente, ¿para qué sirve eso? No puede ser más que una carga, una molestia. Creo que también ustedes se extrañarán si les digo que desde la Guerra de los 200 años, nadie de nosotros ha visitado las regiones de más allá del Muro Verde. Pero, estimado lector, trate de reflexionar solo unos instantes, toda la historia que conocemos de la humanidad es la historia de la transición del estado nómada a un sedentarismo progresivo. De ello se deduce que la forma vital del sedentarismo más estable y persistente, la nuestra, es también la más perfecta. Solamente en tiempos remotos, cuando existían todavía las naciones, las guerras y el comercio, cuando se descubrió más de una América, los hombres solían trasladarse sin sentido alguno, sin una razón, de un extremo al otro del mundo. ¿Pero para qué? ¿Quién precisa de ello en la actualidad? Confieso que la costumbre de este sedentarismo no se consiguió enseguida ni sin esfuerzo. Durante la Guerra de los 200 años, cuando todas las carreteras quedaron destruidas y cubiertas por la vegetación, había de ser bastante desagradable tener que residir en unas ciudades separadas e incomunicadas entre sí por unos desiertos selváticos. ¿Pero qué importancia podía tener esto? Al perder el hombre su cola de mono, también debió de costarle el sacudiese de encima las moscas sin este medio auxiliar. Al principio seguramente debía de considerarse muy desdichado sin ella. Seguro que la echó dolorosamente de menos. Ahora, en cambio, ¿podría usted imaginarse a sí mismo con una cola? O caminando desnudo por la calle, o sin falda, pero a lo mejor la lleva todavía. A mí me sucede lo mismo, no puedo imaginarme ninguna ciudad sin el Muro Verde, y ninguna vida sin la indumentaria prescrita por la tabla de las leyes. La tabla de las leyes, desde la pared de mi cuarto sus letras de púrpura sobre fondo de oro me contemplan con ojos benignamente severos. Involuntariamente se me ocurre pensar en lo que los antiguos llamaron el icono y quisiera escribir versos o rezar, lo que al fin de cuentas es lo mismo. Oh, ¿por qué no seré poeta, para ensalzarte dignamente, oh tabla de las leyes, tú, que eres el corazón y el pulso del Estado único? Todos nosotros, quizá también ustedes, hemos leído ya en la edad escolar el más voluminoso de todos los monumentos conservados de la antigua literatura, la Guía de los Ferrocarriles. Compárenla por un instante con la tabla de las leyes, y observarán que aquella es como el grafito y esta es como el diamante, hay que ver cómo luce el diamante, y, sin embargo, ambos, el diamante y el grafito, proceden del mismo elemento C, el carbono, sin embargo, qué transparente y claro es el diamante y cómo brilla. Seguramente ustedes se quedarán exhaustos al recorrer las páginas de la guía itinerario. La tabla de las leyes de Horas, sin embargo, convierte a cada uno de nosotros en el héroe de acero de 6 ruedas, en el héroe del gran poema. Cada mañana, nosotros, una legión de millones, nos levantamos como un solo hombre, todos a una misma hora, a un mismo minuto. Y a un mismo tiempo, todos, como un ejército de millones, comenzamos nuestro trabajo y al mismo instante lo acabamos. Y así, fusionados, en un solo cuerpo de millones de manos, llevamos todos al unísono, en un segundo determinado por la tabla de las leyes, la cuchara a los labios, y al mismo segundo paseamos, nos reunimos en torno a los ejercicios de Taylor en los auditorios y nos acostamos. Quiero ser absolutamente sincero, la solución absoluta, definitiva, del problema dicha, es decir, de la felicidad no la hemos hallado aún, 2 veces por día, de las 16 a las 17 horas y de las 21 hasta las 22 horas, el gigantesco organismo se divide en células individuales. Estas son las horas fijadas por la tabla de las leyes para el asueto personal, las horas personales. Durante estas horas usted podrá observar el siguiente panorama: unos están sentados en sus habitaciones, detrás de las cortinas cerradas, otros pasean al compás metálico de la marcha por las avenidas y otros aún están detrás de sus escritos, como yo en estos instantes. Pero creo, no importa que me llamen un idealista o un fantasioso, creo firmemente que cierto día, tarde o temprano, hallaremos también un lugar para estas horas en la fórmula general, y que entonces la tabla de las leyes abarcará la totalidad de los 86.400 segundos del día. He leído y oído muchas cosas inverosímiles de aquellos tiempos en que los hombres, todavía en libertad, vivían sin estar organizados, como los salvajes. Pero siempre me resultó incomprensible que el Estado, por imperfecto que fuese, pudiera tolerar que las gentes viviesen sin unas leyes comparables a las de nuestra tabla de las leyes, sin unos paseos obligatorios, sin unas horas de comida exactamente fijadas, que se levantaran y se acostasen cuando quisieran. Algunos historiadores cuentan, incluso, que entonces las farolas permanecían encendidas en las calles durante toda la noche y que las gentes merodeaban por la ciudad hasta que se cansaban. Me resulta imposible concebirlo. Por limitada que fuese su inteligencia, habían de darse cuenta de que esta clase de vida era un suicidio lento. El Estado, la humanidad, prohibía matar a una persona,
y en cambio no prohibía asesinar a millones de ellas. Matar una significa reducir en 50 años la suma de todas las existencias humanas, y esto es un delito, pero reducir la misma suma en 50 millones de años no lo era. ¿No resulta ridícula esta manera de pensar? Cualquier vulgar número de nuestro estado, aunque solo tenga 10 años de edad, es capaz de resolver este problema moral matemático en medio minuto. Ellos, en cambio, no fueron capaces de resolverlo, ni siquiera todos sus Kant, porque ninguno de estos Kant caía en la cuenta de crear un sistema de ética científica, es decir, de una ética que se basa en la sustracción, la adición, la división y la multiplicación. ¿No resulta absurdo que el Estado de aquellas épocas, y aquel conglomerado osaba llamarse Estado, tolerara la vida sexual sin el menor control? Los hombres podían divertirse en el momento que se les antojara y engendraban hijos de la misma forma irracional que los animales, con ciego placer, sin preocuparse de las doctrinas de la ciencia. ¿No es ridículo? Conocían la horticultura, la avicultura y la piscicultura, tenemos unas fuentes históricas de absoluta autenticidad y, sin embargo, no fueron capaces de escalar el último peldaño de esta escala lógica, la poricultura. No haber pensado nuestras normas maternas y paternas. Todo cuanto he escrito hasta ahora suena tan inverosímil que usted, querido lector, tal vez me juzgue un bromista de mal gusto. Pensará que le quiero tomar el pelo y que digo las más descabelladas tonterías con gesto sereno y grave. Le aseguro, en primer lugar, que no soy capaz de bromear, el chiste, la broma, es una expresión poco clara, y, por lo tanto, una mentira, y, en segundo lugar, la ciencia del Estado único afirma que la existencia de nuestros antepasados era así y no de otro modo, la ciencia del Estado único no puede equivocarse, pero, ¿cómo habría podido adquirir la humanidad? Si vivía en libertad igual que los animales, que los monos, en manadas, la lógica estatal. ¿Qué se podía, pues, esperar de ella, si incluso en nuestros días se oye, procedente de algún lugar profundo del abismo, el salvaje eco del griterío de los monos? Por fortuna lo oímos muy contadas veces. Y afortunadamente ejercen sobre nosotros solo unos efectos nocivos pequeños e insignificantes, que podemos eliminar fácilmente, sin interrumpir ni detener el movimiento eterno de toda la máquina. Cuando tenemos que eliminar un punzón torcido, entonces recurrimos a la mano firme, fuerte y hábil del bienhechor y a la aguda mirada del protector. Además, ahora me acuerdo, aquel número de ayer, parecido a una S, lo he visto salir alguna vez del departamento protector. Ahora comprendo por qué involuntariamente sentí respeto por él y también la razón de por qué me quedé inhibido y molesto cuando la extraía y 330 en su presencia dijo. Debo confesar que está ahí. Tocan para el retiro, el descanso nocturno, son las 22:30. Hasta mañana. Anotación número 4. Síntesis, el salvaje y el barómetro. Epilepsia. Sí. Hasta el día de hoy, en mi existencia reinaba una absoluta claridad, no es casual que tenga una determinada preferencia por la palabra claro. Hoy, en cambio, no puedo concebirlo. Primeramente he recibido, en efecto, la orden de ir al auditorio 112, tal como ella dijo. A pesar de que la probabilidad para ella era tan solo en una proporción de un 1.500 diagonal 10.000.000 igual a 3 diagonal 20.000, 1500 el número de los auditorios, 10 millones la cifra total de los números. Y luego. Pero quiero narrarlo todo sin alterar el orden. El auditorio, una semiesfera gigantesca de grueso vidrio iluminada por el sol. Muchas cabezas, rasuradas rigurosamente, redondas como bolas. Miré algo aturdido a mi alrededor. Recuerdo que buscaba en algún lugar, por encima de las azuladas olas de los uniformes, una medialuna sonrosada, los queridos labios de O. Y allí vi, una hilera de dientes muy blancos, afilados de no sé quién como los de. No, no son esos. Esta noche, a las 21 horas vendrá O a mi casa, el deseo de verla ahí era, pues, completamente natural. Sonó un timbre. Nos levantamos de los asientos, entonamos el himno del Estado único y encima del estrado comenzó a hablar el dorado y reluciente altavoz del inteligente fonolector. Distinguidos números, hace poco tiempo que los arqueólogos han encontrado un libro del siglo XX. En él, el irónico autor narra la historia del salvaje y del barómetro. El salvaje había observado que cuando el barómetro señalaba lluvia, llovía realmente. Como el salvaje quería que lloviera, comenzó a sacar mercurio, eliminándolo de la columna, hasta que el barómetro señaló lluvia. En la pantalla se vio a un salvaje con adorno de plumas que estaba extrayendo el mercurio del barómetro. Se oyeron carcajadas. Ustedes se ríen, pero ¿no creen que el europeo de aquella época era mucho más ridículo que este salvaje? El europeo deseaba también la lluvia,
pero qué impotente era frente al barómetro. El salvaje, en cambio, poseía valor, energía y lógica, aunque fuera una lógica primitiva, se dio cuenta de que existe una relación entre causa y efecto. Al sacar el mercurio, daba el primer paso por aquel largo camino que nosotros. Aquí, y repito ahora que en estas anotaciones quiero decir la completa verdad, aquí de pronto me convertí en impermeable o, para decirlo de otro modo, impenetrable para los tonificantes fluidos que brotaban del altavoz. De pronto me pareció descabellado haber acudido allí, pero ¿por qué descabellado? Tenía que venir, puesto que había recibido la orden. Todo me pareció hueco y vacío. Con gran esfuerzo conseguía volver a concentrarme, cuando el fonolector pasó al tema principal, a nuestra música, a la composición matemática. Las matemáticas son la causa, y la música su efecto, para describir el musicómetro recientemente inventado. Se gira simplemente este botón, lo cual posibilita la composición de hasta 3 sonatas en una hora. Hay que ver qué esfuerzo requería esto para nuestros antepasados. Eran capaces de componer tan solo si se ponían en trance de inspiración, es decir, en un estado patológico de entusiasmo, que no es más que una forma de epilepsia. Quiero brindarles ahora un ejemplo extraordinariamente cómico de lo que eran capaces de producir entonces. Oirán música de Scriabin, siglo XX. Este cajón negro, el telón en el escenario se abrió y pudimos ver un anticuado instrumento musical. A este cajón lo llamaban entonces piano de cola, lo que corrobora nuevamente hasta qué extremo la música. He olvidado lo que dijo luego, seguramente porque, bueno, quiero confesarlo francamente, porque ella, y 330 se dirigió hacia el piano de cola. Posiblemente me aturdió su inesperada aparición en el escenario. Llevaba un extraño conjunto tal como debía de ser moda entonces, un vestido negro, muy ceñido al cuerpo. El color negro acentuaba la blancura de los hombros desnudos y del tórax con la sombra cálida y vacilante entre ambos senos, y sus dientes se destacaban radiantemente blancos, casi perversos. No sonrió. Era una sonrisa severa y mordaz. Luego se acomodó en el asiento y comenzó a tocar. La música era exaltada, salvaje y confusa, como todo cuanto procede de aquella época, carente del racionalismo de lo mecánico. Y todos cuantos estaban sentados con razón reían. Tan solo unos pocos. Pero, ¿por qué también yo? Sí, sí. La epilepsia es una enfermedad mental, un dolor de quemazón dulce, como un mordisco, y yo quiero que penetre más profundamente en mi interior, para sentirlo todavía con mayor intensidad. Y entonces, lentamente, nace el sol. No el nuestro, con su resplandor azul cristalino y uniforme que penetra a través de nuestras paredes de cristal. No, sino un sol salvaje, incontenible, inquieto, abrasador. Ya nada queda de mí. Todo yo me deshago en pequeños jirones. El número a mi izquierda me miraba sonriente. Aún recuerdo que de sus labios pendía una diminuta burbuja de saliva y que ésta finalmente reventó. Aquella burbujita me hizo volver a la realidad. Volví a sentirme dueño de mí mismo. Al igual que todos los demás distinguí ya tan solo el murmullo confuso y atronador de las cuerdas. Reí y todo se volvió súbitamente sencillo y simple. ¿Qué había sucedido? Nada más que lo siguiente, el fonolector había resucitado aquella época incivilizada. Qué placer hallamos al oír de nuevo nuestra música contemporánea, la tocaron al final como contraste. Las escalas cristalinas, cromáticas de series melódicas fusionándose y desgranándose infinitamente, los acordes de las fórmulas de Taylor y de Maclaurin, las graves cadencias de los cuadrados de las hipotenusas pitagóricas, las graves y melancólicas melodías de unos movimientos rítmicos decrecientes. ¡Qué digna magnificencia! ¡Cuánta regularidad inalterable! Y cuán miserable resultaba, en comparación, la música caprichosa, volcada solamente en salvajes fantasías, de nuestros antepasados. Como de costumbre, todos salieron por la puerta del auditorio en formaciones de A4. Una silueta, ya no desconocida para mí, doblemente encorvado, se cruzó conmigo rápidamente, saludé respetuoso. Al cabo de una hora o vendría a verme. Me embargaba un estado de excitación agradable y al mismo tiempo útil. En casa me dirigí inmediatamente a la administración de la vivienda, exhibí mi billete rosa y así me dieron la autorización para cerrar los cortinajes. Este derecho se nos concede únicamente los días sexuales. Habitamos siempre en nuestras casas transparentes que parecen tejidas de aire, eternamente circundadas de luz. Nada tenemos que ocultar el uno al otro y, además, esta forma de vivir facilita la labor fatigosa e importante del protector. Pues si así no fuese, ¿cuántas cosas podrían suceder?
Precisamente las moradas extrañas e impenetrables de nuestros antepasados pueden haber sido la causa de que se originara aquella miserable psicología de jaula, mi casa es mi fortaleza. A las 22 horas corrí los cortinajes y en el mismo y preciso instante entró en mi cuarto. Venía algo jadeante y me ofreció su boquita rosada y también su boleto rosa. Arranqué el talón, y luego. Únicamente en el último instante, a las 10:15, me separé de los labios rosados. Le enseñé mis anotaciones y comenté la belleza del cuadrado, del cubo y de la recta, expresándome en forma concisa y rebuscada. Me escuchó en silencio y de pronto brotaron unas lágrimas de sus ojos azules que cayeron sobre mi manuscrito, página 7. La tinta se quedó aguada y la letra borrosa. Tendré que volver a escribir la página. Querido D, ojalá usted quisiera, sí. Pero, ¿qué? Otra vez la misma historia, quiere un hijo. O tal vez sea algo nuevo, porque. Claro está que, pero no puede ser, resultaría demasiado descabellado. Anotación número 5. Síntesis, el cuadrado. Los amos del mundo. Una acción agradablemente funcional. De nuevo me explico de modo poco claro, nuevamente hablo con usted, mi querido lector, como si fuese, bueno, digamos por ejemplo mi antiguo compañero de estudio, el poeta de los abultados labios negros, al que todos conocen. Usted, en cambio, vive en la Luna, en Venus, en Marte o en Mercurio, y quién sabe qué personalidad tiene y dónde estará. Para entenderme debe imaginarse un cuadrado hermoso, lleno de vida. Y que éste le ha de contar algo de sí mismo, es decir, de su propia existencia. Mire, al cuadrado jamás se le ocurriría contarle algo acerca de sí mismo, ni que sus 4 lados son exactamente iguales, puesto que de tanto saberlo ni siquiera se le haría evidente, lo consideraría una cosa demasiado lógica. Y yo me encuentro durante todo este tiempo en la misma situación. Hablemos, por ejemplo, de los billetes o talones rosas y de todo cuanto se relaciona con ellos. Para mí, estos resultan tan normales como los 4 lados del cuadrado. En cambio, a ustedes les parecerá este asunto más complicado que el binomio de Newton. Pues escúchenme. Cierto filósofo antiguo dijo, claro que por casualidad, una sentencia realmente inteligente, el amor y el hambre rigen el mundo. Ergo, para dominar el mundo, el hombre ha de vencer a los dominadores del mundo. Nuestros antepasados han pagado un precio muy alto para acabar con el hambre, y con esto me refiero a la guerra de los 200 años, la guerra entre la ciudad y el campo. Probablemente los salvajes debieron de aferrarse tercamente a su pan, tan solo por unos prejuicios religiosos. Esta palabra se utiliza hoy solamente como una metáfora, pues la composición química de esta materia no la hemos descubierto. Pero 35 años antes de la fundación del Estado Único, se inventó nuestra actual alimentación a base de nafta. Claro que solamente había subsistido un 0,2% de toda la población de la Tierra. Pero para nosotros, los supervivientes de la faz de la Tierra purificada y limpia del polvo milenario, irradiaba un resplandor nuevo e insospechado, y este 0,2% pudo gozar la dicha del paraíso del Estado Único. No es necesario dar explicaciones al respecto, ni decir que la dicha y la envidia sean el numerador y denominador de aquella fracción llamada felicidad. ¿Qué significado habrían tenido los incontables sacrificios de la guerra de los 200 años, si en nuestra existencia hubiese todavía motivos para sentir envidia? Y, sin embargo, esta aún existe, ya que siguen habiendo narices botón y narices clásicas. Recuerdo ahora la conversación de nuestro paseo, y muchos luchan por el amor de una persona, en tanto que no se preocupan de la existencia de las demás. Después de haber vencido el Estado Único al hambre, comenzó una nueva guerra contra el segundo dominador del mundo. Por fin quedó vencido también este enemigo, es decir, se le dominó organizándole, al resolver esta incógnita matemáticamente, y hace aproximadamente unos 300 años entró en vigor nuestra lex sexualis. Cada número tiene derecho a un número cualquiera como pareja sexual. Todo lo restante ya solo era cuestión de tecnicismo. En el laboratorio del Departamento Oficial para Cuestiones Sexuales, nos hacen un minucioso reconocimiento facultativo, se determinan exactamente los contenidos de hormonas sexuales, y luego cada uno recibe, según sus necesidades, la correspondiente tabla de los días sexuales y las instrucciones para servirse de ella en estos días con fulana o mengana. A este efecto se le entrega a cada individuo cierto cuadernillo de boletos, billetes o talones rosas, como quiera llamárseles. De modo que ya no existe ninguna base para la envidia, pues el denominador de la fracción de la felicidad está reducido a 0, mientras la fracción se torna en infinita. Lo que en nuestros antepasados era motivo y fuente de incontables e injustificadas tragedias, lo hemos transformado en una función agradablemente placentera y armoniosa, así como lo hemos hecho también con el descanso nocturno, con el trabajo corporal,
con la ingestión de materias nutritivas, con la digestión y todo lo demás. Esto demuestra que la gran energía de la lógica purifica todo cuanto toca. Ojalá también usted, lejano y desconocido lector, pueda reconocer esta fuerza sublime y aprender a seguir en todo momento sus directrices. Qué extraño, hoy he escrito sobre los momentos cumbre de la historia de la humanidad. He respirado durante todo el día el aire más puro e intenso que puede regalarnos el espíritu y, en cambio, en mi interior todo es oscuro, lleno de negros nubarrones, todo está envuelto en espesas telarañas. Como la cruz de una X de 4 extremidades. O eran mis extremidades, porque por largo rato habían estado frente a mis ojos, mis garras velludas. No me gusta hablar de ellas, las detesto, pues son un vestigio de aquella época hundida ya en lo remoto, la época incivilizada. ¿Acaso es verdad que en mi interior aún? En realidad quería tachar todas estas frases, puesto que nada tienen que ver con el tema, pero luego he decidido no borrarlas. Mis anotaciones, a semejanza de un sismógrafo, habrán de registrar hasta las más leves oscilaciones de mi mente, pues, de vez en cuando, tales oscilaciones son un aviso preventivo contra. Pero no, todo, esto resulta absurdo, debería haberlas tachado, no hemos dominado y subyugado todos los elementos, así ya no puede sobrevenir ninguna catástrofe. Ahora, por fin, lo veo todo con absoluta claridad, esta sensación tan extraña se debe únicamente a la especial manera en que me enfrento con ustedes. No hay ninguna X en mí, esto es imposible, simplemente tengo miedo de que quede una X en ustedes, mis desconocidos lectores. Pero creo también que, en caso de que la hubiera, por ella no sería ustedes capaz de condenarme. Comprenderán que el escribir es mucho más difícil para mí que para cualquiera de los escritores de la historia de la humanidad. Unos solían escribir para sus contemporáneos, otros para las generaciones futuras, pero hasta ahora nadie ha escrito para sus antepasados, es decir, para unos seres que se parecían a ancestrales salvajes de épocas muy remotas. Anotación número 6. Síntesis, una casualidad. El maldito, claro. 24 horas. Repito, me he impuesto esta obligación, no silenciar el menor detalle en mis anotaciones. Por ello debo reseñar, aunque me pese, que incluso en nuestro propio estado no ha terminado el proceso de endurecimiento, de cristalización vital. Todavía estamos algo alejados del ideal. El ideal se encuentra donde ya nada sucede, claro está, pero entre nosotros en cambio. No les sorprendería saber lo siguiente, hoy leí en el periódico estatal que pasado mañana se celebrará el Día de la Justicia en la Plaza del Cubo. Esto quiere decir que ha habido un cierto número de individuos que han inhibido de nuevo la marcha de la gran máquina estatal, otra vez ha sucedido algo imprevisto, algo que no entraba en los cálculos. También a mí me ha sucedido algo durante la hora de asueto, es decir, durante el lapso que está destinado a lo imprevisible y, sin embargo, volví a casa a las 16 horas o, para ser más exacto, 10 minutos antes de las 16 horas. De pronto sonó el teléfono. ¿De 503? Preguntó una voz femenina. Sí, yo soy. ¿Libre? Sí. Soy 330. Pasaré enseguida a buscarle, vamos a ir juntos a la casa antigua. ¿Conforme? Y 330. Este tiene un algo tentador que me repele y casi me asusta. Más por esta razón, precisamente, le dije que sí. 5 minutos después estábamos en el avión. El cielo era azul como la Mallorca, cielo de mayo. El sol cálido nos seguía en su dorado aeroplano, sin alcanzamos pero también sin quedarse atrás. Allá, delante de nuestros ojos, pendía, sin embargo, una nube lechosa, fea y abombada, como las mejillas de un antiguo cupido, que me molestaba. La ventanilla delantera del avión permanecía abierta, y fuertes ráfagas de viento nos azotaban, resecando mis labios. Inconscientemente los iba humedeciendo con la lengua durante todo el tiempo, sin distraerme en otras ideas. En la lejanía aparecieron unas manchas turbias, eran las tierras de más allá del muro verde. Luego noté un ligero mareo, descendíamos, bajando cada vez más, como en una aguda pendiente, aterrizamos delante de la casa antigua. El edificio carcomido y sombrío estaba protegido totalmente por una gigantesca campana de cristal, pues de lo contrario se habría derrumbado tiempo atrás. Delante de la puerta de cristal se hallaba sentada una mujer decrépita, de avanzadísima edad, todo su rostro no era más que una serie de pliegues. Parecía solamente esbozada, y por lo tanto era increíble que pudiera despegar los labios. Pero nos dijo: ¿Qué, hijitos, queréis visitar mi casita? Su rostro adquirió de pronto una expresión radiante. Sí, abuela, he vuelto a tener nostalgia y no podía dejar de venir, respondió. Las arrugas se contrajeron en una nueva sonrisa.
Sí, sí, un encanto. Chica del diablo, eso es lo que eres. Ya sé, ya sé. Bueno, entrad, me quedaré aquí tomando el sol. Por lo visto, mi compañía debía de ser un huésped o visitante bastante frecuente de esta casa. Por mi parte, sentía la necesidad de sacudirme algo extraño de encima, probablemente se trataba de una impresión penosa, la de aquella nube en el nítido cielo de Mallorca. Quiero mucho a la anciana. ¿Por qué? Pues no lo sé. Tal vez por su boca. O por ningún motivo especial ni explicable. Sencillamente, la quiero. Me encogí de hombros. Ella prosiguió, mientras una sonrisa bordeó sus labios. Me siento culpable. Claro que no debe existir ningún afecto sin un motivo, solo un aprecio fundamentado en la razón. Todos los elementos primitivos deben. Claro, respondí, pero me callé súbitamente. Al darme cuenta de haber dicho nuevamente la palabra claro. Miré de soslayo ahí, ¿lo había observado ella, o tal vez no? Y miraba al suelo y sus párpados caídos tenían cierto parecido con unos cortinajes corridos. Automáticamente se me ocurrió pensar, al andar a las 22 horas por las calles, pueden observarse en las casas de cristal profusamente iluminadas y transparentes, aquí y allá, algunas habitaciones oscuras, con los cortinajes corridos y detrás. ¿Qué es lo que hará ella entonces? ¿Por qué me ha telefoneado hoy y qué significa todo esto? Abrió una puerta pesada, opaca y chirriante y penetramos en una habitación oscura, y a esto llamaban nuestros antepasados vivienda. Un extraño instrumento musical apareció ante nuestros ojos, un piano de cola, y en toda la habitación reinaba el mismo desorden estructural y cromático que en las antiguas partituras musicales. Un techo blanco, las paredes pintadas de gris oscuro, viejos libros con rojas, verdes y anaranjadas encuadernaciones, unos bronces amarillentos, dos candelabros y una estatuilla de Buda, las líneas de los muebles eran de formas elípticas y confusas, sin que pudieran ser encasilladas en una ecuación cualquiera. Este caos lo soportaba yo haciendo un gran esfuerzo. Mi compañera, en cambio, debía de tener una constitución más resistente. Esta vivienda es la que más me gusta de todas las que hay en la casa antigua, me dijo, y de pronto pareció recordar algo. Su sonrisa, parecía mordiente, y hacía brillar sus dientes blancos y agudos. Es la más fea de todas las viviendas de antes. El más feo de todos los estados de antes, rectifiqué yo. De aquellos miles de estados microscópicos, que constantemente estaban en beligerancia entre sí, crueles como. Sí, ya sé, me interrumpió, con voz grave. Atravesamos una de las habitaciones en la cual había unas camas para niños, entonces los hijos eran todavía propiedad privada. Y luego una estancia, y otra, espejos relucientes, armarios macizos y enormes, unos sofás de colores insoportables, una chimenea gigantesca y un lecho grande de madera de caoba. Nuestro cristal tan hermoso, transparente, existía solo pobremente representado en los cristales de unas ventanas bastante opacas. Qué extraño, aquí las gentes amaban así, simplemente, se enardecían, se torturaban, nuevamente clavó la mirada en el suelo. Qué despilfarro tan irrazonable y antieconómico de energías humanas, ¿verdad? Sus palabras venían a confirmar mis propias ideas, pero en su sonrisa descubrí durante todo el tiempo una continua incógnita. Detrás de sus párpados semicerrados pululaba algo que me sacaba de quicio. Quise contradecirla, sentía deseos de increparla violentamente, pero tenía que confirmar sus palabras, darle la razón. Nos detuvimos delante de un espejo. En este instante solo veía sus ojos. Fue cuando me asaltó una ocurrencia. El hombre es tan imperfecto como estas repugnantes viviendas, su cabeza es opaca y solo dos ventanas diminutas permiten echar un vistazo a su interior, los ojos. Por lo visto, ella había adivinado mi pensamiento, pues se volvió. Bueno, ¿qué? Estos son mis ojos. Claro que no lo dijo en voz alta, sino únicamente con la mirada. Delante de mí, dos ventanas tristonas y oscuras, y detrás una vida ajena y desconocida. Tan solo podía darme cuenta de que allí dentro ardía un fuego, una brasa, y había también unas siluetas, parecidas a. Era completamente normal la cosa, veía mi propia imagen en sus ojos. Pero esta imagen reflejada no era nada natural y no se me parecía en nada, seguramente a causa del extraño ambiente que nos rodeaba. Experimenté un profundo horror, me sentí cautivo, encerrado como en una jaula y arrastrado por la violenta turbulencia de aquella existencia remota. Oh, por favor. Dijo y, vaya un instante a la habitación contigua. Salí de la estancia y tomé asiento. Desde uno de los estantes de libros parecía sonreírme el rostro asimétrico, con nariz aplastada, de un antiguo poeta, me parece que era Pushkin.
¿Cómo es posible que yo esté sentado en este lugar y acepte con indiferencia esta sonrisa? Además, ¿por qué estoy aquí? ¿Y a qué se debe esta extraña circunstancia, este estado? ¿Esta mujer tan incitante, repelente, ese juego tan misterioso? Oí como en la habitación contigua se cerró la puerta de un armario. También me di cuenta de un suave frufru de seda y necesité toda mi fuerza de voluntad para no entrar, atizado por mis deseos de recriminarla duramente. Pero ya venía. Llevaba un vestido anticuado, corto, un sombrero negro y medias negras. El vestido era de fina seda y no ofrecía obstáculo a la vista, era transparente, permitiéndome reconocer que las medias le llegaban encima de las rodillas. Su escote parecía desnudo y pude observar la sombra entre sus senos. Seguramente pretenderá que yo considere todo esto muy ingenioso, pero ¿acaso cree realmente que yo? Sí, me interrumpió y... Ser ingenioso quiere decir ser personal, diferenciarse de los demás. De modo que lo ingenioso, lo original, destruye la igualdad. Lo que en el lenguaje idiota de nuestros antepasados se llamaba banal, lo llamamos nosotros en este caso cumplir con nuestro deber. Pues, ya no pude dominarme. No hace falta que me diga a mí esas cosas. Entonces, ella se encaminó hacia el busto del poeta de nariz aplastada, clavó nuevamente la mirada en el suelo y dijo, al parecer muy seriamente, quizá para calmarme, algo inteligente. ¿No encuentra extraño que la gente haya tolerado en cierta época a tipos de esta clase? Y no solamente tolerado, sino que los haya incluso venerado. ¡Qué espíritu tan servil, ¿verdad? Claro. Es decir, yo quería. Este maldito claro. Bueno, ya entiendo. Y estos poetas eran más poderosos que los soberanos de corona y cetro de aquella época. ¿Por qué no se les aisló, o no se les exterminó? Nosotros, en cambio. Sí, nosotros, comencé, pero súbitamente ella prorrumpió en una irónica carcajada. Recuerdo, ahora, que todo yo temblaba. De buena gana la habría agarrado y ya no sé lo qué. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, pero algo. Con gestos casi automáticos, abrí mi insignia dorada y consulté el reloj. Faltaban 10 minutos para las 5. ¿No le parece que ya es tarde para nosotros? Le dije aparentando, en lo que cabía, la mayor indiferencia. ¿Y si le rogase que se quedase aquí, conmigo? ¿Pero no se da cuenta de lo que dice? Dentro de 10 minutos tengo que estar en el auditorio. Todos los números tienen la obligación de asistir al cursillo de arte y ciencia, dijo y, remedando mi propia voz. Luego alzó los ojos y me miró, detrás de aquellas oscuras ventanas, sus ojos ardían. Conozco cierto médico del Departamento de Salud Pública, está abonado a mí. Si se lo pido, la extenderá un certificado de enfermedad. ¿Qué le parece? Comprendí de pronto. Comprendí, por fin, a dónde había de conducir todo este juego. Solo faltaba esto. Usted sabrá, lo mismo que yo, que si fuera un número honesto y cumplidor, como los demás, debería ir sin pérdida de tiempo a ver a los protectores y... Realmente sí, pero y realmente, sonrió con ironía, me gustaría, no puede imaginarse cuánto, saber si irá o no. ¿Se queda aquí? Extendí mi mano hacia el pomo de la puerta. Este era de metal y mi voz era tan metálica como aquel. Por favor, un instante, ¿me permite? Se fue hacia el teléfono, marcó un número, yo estaba demasiado excitado para retenerla y dijo. Le espero en la casa antigua. Sí, estoy sola. Giré el pomo metálico y frío. ¿Me permite utilizar su avión? Claro, cómo no. Delante de la puerta de salida, la anciana vegetaba como una planta, bajo el sol. Nuevamente quedé maravillado de que aquella boca que parecía pegada para el resto de la eternidad se abriese, diciendo. ¿Y su amiga, está sola en la casa? Sí, está sola. La anciana meneó la cabeza, sin decir una palabra. Incluso su ya debilitada mente parecía comprender cuánta locura y temeridad había en la actitud de aquella mujer. A las 5 en punto me encontraba en el auditorio. De pronto recordé que no había dicho la verdad a la vieja. Y no estaba sola. Tal vez era esto lo que me martirizaba y me distraía, el hecho de haber engañado involuntariamente a la anciana. Sí, desde luego, y no estaba sola. Son las 9:30, tuve una hora de asueto. Habría podido ir aún a los protectores para hacer la denuncia. Pero esta historia tan tonta me había fatigado. Además, el plazo legal para una denuncia es el de 2 veces 24 horas. De modo que hay tiempo hasta mañana. Anotación número 7. Síntesis, la pestaña Taylor.
El beleño y campánulas. Es de noche. Verde, naranja, azul, un piano de cola de caoba, un vestido de color limón. Y un Buda de metal. De pronto este levanta los metálicos párpados y por las cuencas sale jugo. También por el vestido amarillo corre jugo y en el espejo hay pequeñas gotas como perlas, la cama grande y las camitas de niños gotean y dentro de un instante también yo. Un sobresalto angustioso, dulce, me encoge. Me desperté. Reinaba una luz azulada, uniforme, el vidrio de la pared relucía y también las sillas y la mesa de cristal. Esto me tranquilizó, y mi corazón ya no latió tan agitadamente. Jugo, Buda, qué barbaridad, qué tontería. Tengo la sensación de estar enfermo. Antes jamás soñé. Sueños, algo que nuestros antepasados solían calificar como una cosa absolutamente normal y cotidiana. Claro, toda su existencia era un terrible y agitado tío vivo, verde, naranja, Buda, jugo. Pero, en cambio, nosotros sabemos que los sueños son una peligrosa enfermedad psíquica. Y yo también sé que hasta mi mente funcionaba cronométricamente. Era un mecanismo nítido y brillante en el que no existía ni un granito de polvo, pero ahora. Sí, me estoy dando cuenta de que en mi cerebro existe un cuerpo extraño, como una fina pestaña en el ojo, uno se siente bastante bien, pero el pelito en el ojo. Ni siquiera por un segundo es posible olvidarlo. Dentro de mi almohada tintinea un sonido claro, cristalino, son las 7, hay que levantarse. A través de las paredes de cristal, a derecha e izquierda, como si fuese el reflejo de mí mismo, mi habitación, mi ropa, mis movimientos se multiplican hasta el infinito. Esta circunstancia me infunde valor, pues me siento como parte de un engranaje en un organismo gigantesco y uniforme. Y hay que ver qué belleza tan completa, ni un gesto superfluo, ni una inclinación, ni un giro innecesario. Desde luego, Taylor fue sin duda el hombre más genial de todos los tiempos. Claro que su método no llegó a fiscalizar toda la existencia, es decir, cualquier paso durante la totalidad de las 24 horas del día, no fue capaz de integrar en su sistema cada instante del día y de la noche. Y, sin embargo, ¿cómo pudieron ser capaces las gentes de entonces de escribir bibliotecas enteras sobre Kant, mientras que a Taylor, este profeta con facultades para prever el futuro de 10 siglos más allá, apenas le mencionaron? El desayuno había terminado. A los sones del himno del Estado Único, marchábamos ahora en filas de A4 hacia el ascensor. Los motores producían un sordo zumbido y descendíamos rápidamente abajo, cada vez más abajo, sentí un ligero mareo. Nuevamente me preocupó el descabellado sueño, e intenté achacarlo a alguna función oculta en la que aquel tenía su origen y causa. Ayer, al aterrizar el avión, tuve la misma sensación. Aunque sea como fuere, ahora todo aquello se acabó. Basta. Ha sido un gran acierto mi conducta tan decisiva y brusca frente a ella. Con el Metropolitano me desplacé a la factoría, donde el caparazón esbelto del Integral, aún no fulgurante por su aliento abrasador, permanece en la grada y reluce al sol. Cerré los ojos y soñé en ciertas fórmulas, así, a ojos cerrados, volví a calcular el índice que debía de tener la velocidad de despegue del integral. Durante cada átomo de segundo ha de transformarse la masa del integral, despidiendo calor explosivo. Así llegué a una ecuación en extremo complicada con magnitudes trascendentales. Como en sueños, vi que alguien tomó asiento a mi lado, me dio un leve codazo y murmuró, perdón. Abrí los ojos y al principio tuve la sensación de que volaba vertiginosamente por el espacio, en asociación con el integral era una cabeza que volaba, porque tenía unas orejas bajas, sonrosadas, que tenían apariencia de alas. Luego la curva del doblado cuello, la espalda. Era una figura doblada en dos sentidos, como una S. Y entonces, a través de los muros de cristal de mi mundo algebraico, me volvió a herir un par de pestañas, qué desagradable para mí, que hoy. Oh, de nada, de nada. Sonreí y me incliné ante mi vecino, esbozando un saludo. En su insignia brillaba el número S4711, seguro que por esta razón le había asociado siempre a la letra S. Se trataba, pues, de una impresión óptica, visual, no registrada por el consciente. Sus ojos relucían, eran dos barreras hirientes y afiladas que giraban cada vez más deprisa para penetrar poco a poco en lo más profundo de mi mente. Dentro de un momento darían contra el fondo y verían incluso lo que yo mismo me ocultaba. De pronto comprendí lo que significaba el par de pestañas, era mi protector. Lo más sencillo sería confesárselo enseguida todo. ¿Sabe usted? Ayer estuve en la casa antigua, mi voz sonó ajada, como ajena a mí mismo, cascada y titubeante. Carraspé. Oh, eso es magnífico. Me respondió.
Nos puede proporcionar material para unas deducciones verdaderamente instructivas. Pero no estuve allí completamente solo. Me acompañó el número I-330 y entonces. ¿I-330? Le felicito. Se trata de una mujer muy interesante, dotada de un gran talento. Tiene muchos admiradores. Ahora me acordé. Él la había acompañado durante aquel paseo. A lo mejor estaba incluso abonado a ella. No me sentía capaz de contarle nada de aquello. Era imposible decírselo, no me cabía la menor duda. Es cierto, muy interesante. Sonreí con una expresión bobalicona, cada vez más acentuada, y me di cuenta también de que mi sonrisa fracasada me ponía al descubierto con toda mi desnudez, con toda mi necesidad. Las barrenas parecían taladrar hasta lo más hondo de mi ser, luego rápidamente retrocedían. Ese también sonrió misteriosamente, pero fue hacia la puerta. Abrí el periódico, me parecía que todo el mundo me miraba. Una noticia llamó especialmente mi atención, me afecté tanto, que por su texto olvidé el par de pestañas, las barrenas y todo lo demás. Se trataba de una noticia breve. Como se ha sabido por fuentes bien informadas, se descubrieron los indicios de una organización que hasta ahora no se ha podido desmembrar, cuya finalidad es liberar a los números del benefactor yugo del Estado. ¿Liberación? Resulta sorprendente darse cuenta de lo intensos y poderosos que son los instintos delictivos de la humanidad. Y lo digo a plena conciencia, delictivos. Pues los conceptos de libertad y delito están tan estrechamente vinculados como, digamos, por ejemplo, como el movimiento de un avión con su velocidad. Si la velocidad de un avión es cero, entonces éste no se mueve, lo cual es absolutamente cierto. Si la libertad del hombre es cero, entonces no comete delitos. El único medio de preservar al hombre del crimen es salvaguardarse de la libertad. Apenas lo hemos conseguido, ya vienen unos miserables tunantes y... No lo comprendo. No concibo por qué no fui ayer mismo a ver a los protectores. Pero hoy lo haré, sin falta, tan pronto como hayan dado las 16 horas. A las 4:10 me marché de casa y en la esquina más próxima encontré a O. Me alegra haber tropezado con ella, así podré consultarle el caso, pensé, pues tiene un sano sentido común. Seguramente me comprenderá y podrá ayudarme. Pero si no necesitaba ninguna ayuda, la cosa estaba firmemente decidida. Las chimeneas de la fábrica de música entonaban con estruendo el himno del Estado único, la marcha cotidiana. Cuán agradable y satisfactoria es esta marcha de cada día. O me cogió del brazo. Vamos a dar un paseo. Sus ojos redondos y azules miraban abiertos y despejados, parecían dos ventanales grandes y claros, y sin obstáculo alguno yo podía penetrar en ellos sin tropezar con nada enigmático. Nada se ocultaba detrás, nada ajeno ni superfluo, absolutamente nada. No tengo tiempo, tengo que, le dije a dónde pensaba ir. Pero cuál no sería mi sorpresa al observar que la boca redonda y rosada se convirtió en una media luna, con los vértices señalando hacia abajo, como si hubiese ingerido ácido. No pude disimular mi indignación. Ustedes, los números femeninos, estáis por lo visto incurablemente taradas por prejuicios, no tenéis la menor capacidad para el pensar abstracto. Perdóname, lo considero una insensatez. Usted va con la intención de codearse con espías, va. En cambio, yo he estado en el Museo Botánico y le he traído un ramito de campánulas. Pero ¿por qué, en cambio, yo, por qué en cambio? Sí, es el eterno femenino. Enfurecido, sí, lo confieso, estaba furioso, acepté las campánulas diciéndole. Tome, huela un poco estas flores. Tienen buen olor, ¿verdad? Menos mal que posee bastante sentido de la lógica como para darse cuenta de esto, las campánulas tienen un aroma agradable. Pero ¿acaso puede esto decir lo mismo del concepto olfato, de si este es bueno o malo? ¿Verdad que no? Hay aromas de campánulas y existe también el desagradable olor del beleño, los dos son olores. El estado de nuestros antepasados tenía espías, y nosotros también los tenemos. Sí, espías. Yo no le temo a esta palabra, pues es evidente que el espía de entonces, en aquellas épocas era el beleño, y, en cambio, los nuestros son las campánulas. Sí, las campánulas. La medialuna sonrosada se contrajo. Supuse que estaba sonriendo, aunque ahora sé que tan solo fueron figuraciones mías. Por eso dije con voz más fuerte. Sí, campánulas. Nada hay de risible en ello, absolutamente nada. Nos cruzábamos continuamente con unas cabezas calvas y redondas, todas se volvían sorprendidas. O me tomó del brazo cariñosamente. Está usted muy raro, hoy.
¿No estará enfermo? El sueño, el vestido amarillo. El Buda. Claro, tenía que ir al departamento de salud. Sí, realmente estoy enfermo, afirmé con gran satisfacción. Qué contradicción tan inexplicable. ¿Por qué me alegraba? Pues entonces tendrá que ir cuanto antes al médico. Ya sabe que tiene la obligación de conservar la salud. Resultaría ridículo que precisamente yo se lo tuviera que aconsejar y recordar. Desde luego, tiene usted toda la razón, mi querida O, toda la razón. Así es que no fui a ver a los protectores. No había otro remedio que encaminarse al departamento de salud. Allí me retuvieron hasta las 17 horas. Por la noche vino a visitarme O, además, los protectores no están por la noche. No corrimos las cortinas verdes, en cambio nos pusimos a resolver los problemas de un antiguo libro de matemáticas, pues una ocupación de esta clase tranquiliza y purifica el espíritu. O 90 se inclinaba encima de su libro, mantenía la cabeza ligeramente ladeada y, de tanto esforzarse, su lengua parecía querer perforar la mejilla izquierda. ¡Qué rato tan encantador y colmado de sencillez! También en mi interior todo era tranquilidad, nada quedaba por resolver, todo era exacto y simple. Ella se marchó y volví a estar solo. Respiré 2 veces hondamente, esto es muy bueno, antes de ir a descansar, y de pronto me di cuenta de un extraño olor que me repugnaba. Pronto averigüé de dónde provenía, en mi lecho descubrí escondido el tallo de una campánula. Se me crisparon todos los nervios. El detalle me sublevaba, y de pronto hubo un nuevo caos en mi interior. Realmente, había sido una grave falta de tacto, meter estas campánulas en mi cama. Bueno, hoy tampoco he ido a los protectores. Pero no tengo yo la culpa de estar enfermo. Anotación número 8. Síntesis, la raíz irracional. R13. El triángulo. Hace muchos años, cuando todavía frecuentaba la escuela, tuve mi primer encuentro con la raíz de -1, recuerdo todavía con exactitud todos los detalles en el aula clara, en forma de campana, de la escuela, y me acuerdo también de los centenares de cabezas redondas de muchachos, y de Pliapa, nuestro profesor de matemáticas. Le habían dado el apodo de Pliapa porque estaba ya bastante desgastado, y cuando el alumno de turno enchufaba el contacto en su espalda, el altavoz solía decir siempre Pliapa Plaplach y a continuación comenzaba la clase de matemáticas. Cierto día, Pliapa nos contó algo acerca de los números irracionales y aún recuerdo que golpeé en la mesa, exclamando: «No quiero la raíz de -1. Quitádmela de encima, sacadme la raíz de -1». Esta savia irracional crecía en mi interior como si se tratase de un cuerpo extraño, ajeno a mi naturaleza, era un producto terrible que me consumía, me devoraba. No se podía definir esta raíz ni tampoco combatir su nocividad, porque estaba más allá de lo racional. Y ahora, de pronto, esta raíz volvía a dar señales de vida. Repasé mis anotaciones y reconocí que yo mismo me había creído astuto, y me había engañado a mí mismo, tan solo para silenciarme la existencia de la raíz de -1. No es más que una insensatez la idea de que estoy enfermo, etc., bien habría podido ir a los protectores. 3 días atrás seguramente no lo habría pensado mucho para correr enseguida a verlos. Pero ahora. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Hoy sucedió exactamente lo mismo que ayer. A las 16 en punto me hallaba de nuevo ante el reluciente muro de cristal. Encima de mi cabeza las letras doradas del rótulo destellaban bajo el brillo del sol. A través de las paredes transparentes vi dentro del edificio una larga hilera de uniformes azul grisáceos. Sus rostros estaban radiantes como las mismas lámparas de las iglesias de épocas remotas. Habían acudido para realizar una obra buena, para sacrificar a sus seres amados, a sus amigos y hasta a sí mismos en el altar del Estado único. Y yo sentía el anhelo de reunirme rápidamente con ellos para hacer otro tanto. Pero no fui capaz, mis pies parecían haber arraigado profundamente en el pavimento de cristal, como si estuviesen anclados para siempre. Me di cuenta de que tenía los ojos opacos, la mirada perdida, incapaz de dar un solo paso. Matemático, ¿qué está usted soñando? Me encogí sobresaltado. Vi unos ojos negros como esmalte, sonrientes, y unos labios abultados como los tienen los negros. El poeta R13, mi viejo amigo, estaba plantado delante de mí y a su lado la sonrosada criatura. Me volví con ademán de fastidio, si no me hubiesen estorbado, tal vez habría conseguido exterminar de cabo a rabo a raíz de -1 arrancándomela de cuajo. No estoy soñando, solamente estaba contemplando algo con mucha atención. Bueno, querido. Usted no debería haber sido un matemático, sino un poeta.
Venga con nosotros, con los poetas. Si quiere, se lo arreglo enseguida. R13 habla con una rapidez indescriptible, habla mucho y deprisa, las palabras parecen salir atropellándose de su abultada boca, cada una de las P es como un surtidor. Soy un servidor de la ciencia y seguiré siéndolo, respondí con expresión sombría. No me gustan las bromas pesadas, ni siquiera las concibo. Pero R13 tiene la mala costumbre de gastar bromas. Va, abandone su ciencia. La ciencia no es más que cobardía. Ustedes no pretenden más que rodear lo infinito con un pequeño muro y al mismo tiempo tienen miedo de mirar más allá del muro. Sí, señor. Y cuando echan una mirada al otro lado, cierran los ojos. Los muros son el comienzo de aquella humana, comencé la frase, pero R me regó con un verdadero surtidor, o reía, pletórica de vida. Hice un gesto de indiferencia, ya pueden reírse, a mí poco me importa. No tenía el menor motivo para estar alegre. Tenía que hacer algo para adormecer a la maldita raíz de -1. ¿Qué os parece, dije, si nos vamos a mi habitación para dedicarnos a resolver algunos problemas matemáticos? Recordé la hora llena de paz que disfrutamos ayer, tal vez esta se repetiría. O miró a R, luego enfocó sus ojos redondos y claros en mi rostro y sus mejillas quedaron invadidas del tierno matiz rosado que tienen nuestros billetes. ¿Hoy? Preguntó. Tengo un billete para él y con la cabeza señaló sobre R y por la noche está ocupado, de modo que... Los labios húmedos como el esmalte chasquearon. Podemos arreglárnoslas también con una hora, ¿verdad? O, aunque sus problemas matemáticos no me interesan. Podemos ir también a mi casa para conversar y charlar. Yo tenía miedo de quedarme a solas con mi propio yo, o, mejor dicho, con este nuevo y extraño ser humano que por mera casualidad llevaba mi número, el de 503. Así fue como seguí la sugerencia de R. Le falta desde luego el ritmo exacto, ya que tiene una lógica confusa y ridícula, pero, no obstante, somos amigos. Por algo hemos escogido, desde hace ya 3 años, a esta osa sonrosada y encantadora. Esto nos une aún más que los años de estudio que realizamos juntos. Luego estuvimos en el cuarto de R. A primera vista todo ofrecía el mismo aspecto que en el mío. La tabla de las leyes, las sillas de cristal y el armario, la mesa y la cama también de cristal. Pero apenas hubo entrado R en la estancia, y movido los sillones a su gusto, los planos desaparecieron súbitamente, el sistema de ordenación tridimensional quedó como borrado del mapa y nada era ya euclídico. R sigue siendo el mismo de siempre. En la ciencia de Taylor y en matemáticas era siempre el último de la clase. Estuvimos charlando del viejo Pliapa, de cómo habíamos pegado a sus piernas de cristal nuestras cartitas de gratitud, queríamos mucho a Pliapa. Luego estuvimos hablando de nuestro maestro de religión, en la clase de religión no aprendimos, claro está, los 10 mandamientos de nuestros antepasados, sino las leyes del Estado único. Este profesor tenía una voz extraordinariamente penetrante y fuerte, parecida a los aullidos de una tormenta, los cuales eran reproducidos por el altavoz. Y nosotros, los niños, repetíamos el texto en voz alta. Cierto día, R13, que tenía mucho desparpajo, le había llenado el altavoz con papel secante masticado, y a cada palabra, el altavoz disparaba unas bolitas de papel. Recibió lógicamente su castigo, pues, qué duda cabe, había sido una travesura reprobable, pero todos nos reímos, y, lo confieso, yo también reí mucho. Desde luego, si el profesor de religión hubiese sido de carne y hueso, como los maestros de épocas remotas, seguramente habría comenzado a escupir furiosamente. Ja, ja. Un verdadero surtidor brotó de los labios abultados de R al glosar ruidosa y alegremente este recuerdo. El sol penetrando a través del techo y de las paredes, se reflejaba en el suelo. O se hallaba sentada en las rodillas de R y en sus ojos había un brillo húmedo que al resplandor solar se trocaba en espejuelos. Me había emocionado y enternecido con los recuerdos y tenía una sensación agradable al despedirme. La raíz irracional ya no daba señales de vida. ¿Qué? ¿Cómo va el integral? ¿Podremos ir pronto a ver a las gentes de Marte? Tendrán que darse prisa, ustedes los matemáticos, pues de lo contrario se les adelantarán los poetas, escribiremos tantos versos que su integral, de tanto peso, ya no podrá despegar de tierra. Ustedes tienen que llevar la dicha a los habitantes de Marte. Escribimos cada día de las 8 hasta las 12. R meneó desaprobador su cabeza y se rascó la espalda. La tiene tan cuadrada, que desde atrás ofrece el aspecto de una maleta atada con correas. Involuntariamente se me ocurrió pensar en un cuadro antiguo, en la diligencia. De pronto sentí que la vida pulsaba más animadamente en mi interior. ¿Es que usted escribe también para el integral?
Le pregunté. ¿Sobre qué tema? Hoy, por ejemplo, dígame, ¿qué ha escrito hoy? Pues hoy no he dado golpe, ni una línea siquiera. Tenía otras preocupaciones. ¿Cuáles? R puso cara de pocos amigos. ¿Cuáles, cuáles? ¿Se empeña en saberlo? Pues bien, tuve que ocuparme de un fallo, una condena. He poetizado una condena. Uno de esos idiotas, de nuestros poetas. Sí, sí, ha estado sentado a nuestro lado durante 2 largos años y parecía totalmente normal. Y, sin embargo, de pronto empieza a gritar, soy un genio, para mí no hay ley que valga, y otras cosas por el estilo. Bueno, y claro, ahora. El labio abultado colgó de pronto lacio, y el esmalte negro de su mirada había perdido el brillo. R13 se levantó con gesto agobiado, le dio la espalda, que era como una maleta herméticamente cerrada, y yo pensé, ¿qué estará buscando ahora en su maleta? Afortunadamente, los tiempos antediluvianos de los Shakespeare y de los Dostoyevsky, o como quiera llamárselos, ya han pasado, dije con voz intencionadamente fuerte. R se volvió para poder mirarme a los ojos. Las palabras brotaban, como siempre, raudas y atropelladas de su boca, pero me pareció ver que sus pupilas no conservaban la habitual viveza. Sí, querido matemático, afortunadamente, como dice, somos todos unas magnitudes aritméticas mediocres y dichosas. ¿No es así como lo llamamos? Integrar desde el cero hasta el infinito, desde el cretino hasta Shakespeare. Sí, eso es. No sé por qué, se me ocurrió pensar súbitamente en I-330 y recordar su voz. Había un cierto hilo, fino como un cabello, que establecía una ligazón entre ella y R13. ¿Pero qué clase de ligazón? Y de nuevo la irracional raíz de -1 pareció moverse. Abrí mi insignia, las 5:35. O disponía, según el billete, de todavía 45 minutos. Tengo que irme. Besé a O, estreché la mano de R y me dirigí al ascensor. Ya fuera, me dispuse a cruzar la calle, volviéndome un instante. En el bloque de cristal claro, bañado por el sol, aquí y allá, había unas células opacamente azuladas, eran unas células ritmificadas e impregnadas por la dicha de Taylor. Atisbé en dirección al 7º piso, donde se encontraba la habitación de R13. Los cortinajes estaban corridos. Querida O, querido R. Hay en este último algo que no comprendo. Y, sin embargo, él, yo y O formamos un triángulo, que aunque no de lados equiláteros, no por ello deja de ser un triángulo. Somos, para decirlo con las palabras que utilizarían nuestros antepasados, ¿acaso usted, querido lector de un planeta lejano, comprenda más fácilmente este lenguaje que el nuestro? Somos una gran familia. Y es un bien poder descansar un rato y encerrarse, salvaguardándose contra todo, en un triángulo simple, fuerte y sin complicación. Anotación número 9. Síntesis, liturgia. Llamas y tróqueos. La mano férrea. El día es claro, radiante. En un día así, cualquiera puede olvidar sus preocupaciones. Las insuficiencias y los defectos son cristalinos, eternos, como nuestro vidrio limpio, irrompible. En la plaza del Cubo, 66 gigantescos círculos concéntricos, las tribunas. Y 66 hileras. Los rostros brillantes, serenos, como las lámparas de las iglesias de nuestros antepasados, los ojos reflejan el resplandor del cielo o, tal vez, el esplendor del estado único. Unas flores rojas como la sangre, estos son los labios de las mujeres. Unas guirnaldas delicadas, los rostros infantiles de la primera fila, delante de todo, muy cerca del lugar de la ceremonia de ritual. Reina una paz profunda, solemne, se diría gótica. Las narraciones remotas que se han conservado como reliquias demuestran que nuestros antepasados no experimentaban esto durante los actos religiosos que celebraban. Pero claro, ellos servían a un Dios necio, desconocido, y nosotros, en cambio, veneramos una divinidad conocida hasta en sus más recónditos detalles. Su Dios no les brindaba más recompensa que una búsqueda eterna, martirizante, y a aquel Dios no se le ocurría cosa mejor que sacrificarse por ellos por un motivo impenetrable. Nosotros, en cambio, brindamos a nuestro Dios, al estado único, un sacrificio racional minuciosamente pensado. Sí, este sacrificio es una liturgia solemne para el estado único, un recuerdo de los difíciles días y tiempos de la guerra de los 200 años, el día solemne de conmemoración de la victoria de la masa sobre el individuo, de la suma sobre la cifra. En los escalones del cubo bañado por el sol se erguía un individuo, un número. Su rostro era pálido, no, mejor dicho, ya no tenía color alguno, pues era cristalino, transparente como sus labios.
Solamente sus ojos eran como dos negros abismos, que absorbían ávidos aquel mundo al cual también él había pertenecido, hacía tan solo unos pocos minutos. Le habían quitado la insignia dorada con su número, estaba maniatado con una cinta de color púrpura. Esto es una antiquísima costumbre, que seguramente tiene su origen en que los hombres de antaño, cuando esto aún no se realizaba en nombre del Estado único, se creían con derecho a ofrecer resistencia y, para evitarlo, se les tenía que encadenar. Arriba del todo, encima del cubo, al lado de la máquina, se erguía silencioso, como fundido en bronce, aquel que llamamos el bienhechor. Su rostro dirigido hacia abajo no se distinguía desde las gradas, y tan solo se podían ver sus contornos severos, majestuosos y cuadrados. Pero las manos, recordaban unas manos como a veces pueden verse en las fotografías, las que, por estar demasiado cerca de la cámara fotográfica, aparecen gigantescas y cubren y tapan todo lo demás. Estas manos pesadas, que todavía posaban inactivas encima de las rodillas, eran como roca, las rodillas apenas podían soportar su peso. De pronto una de ellas se alzó muy lentamente, era un gesto medido y severo. Obedeciendo a la mano levantada, uno de los números abandonó la tribuna, obedeciéndola, para dirigirse hacia el cubo. Era el poeta estatal, al que se le había dispensado el honor y la dicha de bendecir este día de fiesta con sus versos. El ritmo divino, metálico, atronó por encima de las tribunas y sobre aquel malhechor de mirada vidriosa que, plantado en los escalones, esperaba las consecuencias lógicas de su acto de insensatez. Es como un incendio. Los cimientos de las edificaciones tiemblan, para convertirse en oro líquido, que se desmorona con ruido ensordecedor. Los verdes árboles se doblan, se hunden y caen, la savia corre. En un abrir y cerrar de ojos, se han convertido en esqueletos carbonizados. Entonces aparece Prometeo, con ello se hace alusión a nosotros, naturalmente. Domó el fuego, convirtióse en máquinas y acero, y forjó el caos, al que puso las cadenas de la ley. Todo era nuevo, todo era brillante, el sol era acero, los árboles, los hombres, pero de pronto venía un demente y liberaba, al fuego de su cadena. Y nuevamente todo debía sucumbir. Desgraciadamente, tengo una memoria muy flaca para los poemas, pero aún los recuerdo en esencia, apenas puede existir una metáfora más hermosa ni más instructiva. De nuevo se produjo un ademán pausado y severo y un segundo poeta ascendió por los escalones del cubo. Casi habría saltado de mi asiento, ¿acaso la imaginación me jugaba una mala pasada? No, era él, mi amigo de los labios abultados. ¿Por qué no había querido confiarme que sería objeto de tan gran honor? Sus labios temblaban, estaban totalmente lívidos. Comprendí, esto de hallarse delante del bienhechor casi sobrepasaba la medida de sus humanas fuerzas, y, sin embargo, ¿cómo era posible que estuviese tan excitado? Acto seguido, unos versos, rápidos, acerados, como golpes de hacha. Daban cuenta de un delito inaudito, de unos versos profanadores en que el bienhechor había sido apodado con unas denominaciones, como, no soy capaz, no me siento con ánimos de repetir aquellas palabras. R3 estaba lívido como la muerte, con los ojos clavados en el suelo, jamás habría soñado que pudiese ser tan tímido, descendió por los escalones y volvió a acomodarse en su asiento. Durante la fracción de un segundo vi a su lado a cierto rostro, un triángulo severamente determinado y oscuro, y en el mismo instante todo quedó borrado, mis ojos, miles de ojos, se vieron irresistiblemente atraídos por la máquina allá arriba. La mano sobrehumana esbozó un gesto, el tercer movimiento. Como azotado por un viento imperceptible, el delincuente ascendía tambaleándose por los peldaños, un escalón tras otro. Luego, el último paso, el postrero de su vida, y allí quedó tendido, con la faz dirigida al cielo, la cabeza echada hacia atrás, en su último lecho. Grave, como el mismo destino, el bienhechor caminó alrededor de la máquina y apoyó su mano gigantesca sobre la palanca. Reinaba un silencio de muerte. ¡Qué tormento tan ardiente, qué incendio de ánimos, qué emoción para el espíritu, el instrumento! El resultado de 100.000 voltios. Poder ser aquel instrumento, qué misión tan grandiosa. Un segundo interminable. La mano había pulsado la palanca para desatar la energía y descendía pausadamente. Y el filo insoportablemente cegador y luminoso del rayo brilló, un temblor y un ruido apenas perceptibles en las válvulas de la máquina. El cuerpo desplomado quedó envuelto en una nubecilla fina y luminosa, y se fue derritiendo ante nuestros ojos, disolviéndose con espantosa rapidez. Nada quedó, nada, solo un pequeño charco de agua químicamente pura, la que unos instantes atrás había pulsado todavía roja en el corazón. Aquello era sumamente sencillo y todos estábamos familiarizados con ello. No era más que la disociación de la materia, la desintegración de los átomos del cuerpo humano.
Y, sin embargo, nos parecía cada vez un milagro, siempre nuevo, una prueba del poder sobrehumano del bienhechor. Allá arriba, delante de él estaban apostados 10 números femeninos, con las mejillas encendidas y los labios semiabiertos por la emoción. Las flores que tenían en sus manos oscilaban tenuemente al compás del viento. Estas, claro está, procedían del Museo Botánico. No les encuentro el menor atractivo a las flores, como tampoco hallo nada placentero en las cosas del mundo civilizado de otras épocas, las cuales hemos desterrado, desde hace tanto tiempo, más allá del muro verde. Hermoso y placentero es solamente lo racional y utilitario, máquinas, zapatos, fórmulas, alimentos, etc. Siguiendo antiguas costumbres, estas 10 mujeres adornaban con flores el uniforme aún húmedo del bienhechor. Con los pasos majestuosos de un sumo sacerdote, él fue descendiendo pausada y solemnemente los peldaños, cruzando con lentitud por delante de las tribunas. Las mujeres extendían hacia los brazos como ramas tiernas y blancas, sonaron unos vivas atronadores, potentes como una tormenta, de millones de gargantas. Luego las mismas ovaciones para los protectores, que, invisibles para la masa de números, se hallaban diseminados entre la multitud. Quién sabe si la fantasía de la humanidad de otras épocas no habrá presentido de algún modo la futura existencia de nuestros protectores cuando ideó, benévolos y severos, a aquellos ángeles de la guarda que iban al lado de cada persona desde el primer día de su vida. Algo de aquella remota religión, algo purificador como la tormenta y la tempestad, se traslucía y pulsaba en toda la ceremonia. Vosotros, a quienes van destinadas estas líneas, ¿habéis conocido unos instantes como estos? Me dais lástima si todavía no los conocéis ni los habéis experimentado. Anotación número 10. Síntesis, la carta. La membrana. El yo velludo. El día de ayer fue para mí como el papel a través del cual los químicos suelen filtrar sus soluciones, todas las partículas pesadas, todos los sobrantes quedan retenidos en este. Por la mañana me sentía tan puro y limpio, que al bajar al vestíbulo parecía totalmente traslúcido. El número femenino de control estaba sentado en su mesita, miraba al reloj y registraba en una lista a los números que iban saliendo. Se llama U, pero prefiero no mencionar su número, pues temo que escribiría algo improcedente de ella, a pesar de que es una mujer muy honesta, y no muy joven ya. Lo único que me desagrada de ella son sus mofletes, que tienen el aspecto de agallas. Su pluma rasgaba el papel. Pude ver registrado mi número de 503, y al lado del mismo una mancha, un borrón de tinta. Quise llamarle la atención sobre esta circunstancia, cuando de pronto alzó los ojos y me sonrió de una manera agridulce. Aquí hay una carta dirigida a usted. Yo sabía que esta carta, cuyo contenido seguramente ella ya conocía, había de ser censurada todavía por los protectores. Creo que es obvio tener que darles una explicación de este hecho, que considero totalmente normal, y que no la recibiría antes de las 12 horas. Pero la extraña sonrisa me había confundido, hasta tal extremo, que más tarde, en mi trabajo normal en las radas del integral, no supe concentrarme, e incluso incurrí en errores de cálculo, cosa que antes nunca me había sucedido. A las 12, hallándome de nuevo ante aquellas agallas parduzcas, tuve que aguantar de nuevo la misma sonrisa agridulce, pero por fin tuve en mis manos la carta. No sé por qué razón no la leí inmediatamente, la guardé en el bolsillo y fui casi corriendo hasta mi habitación. Allí rasgué el sobre y mis ojos cerraron precipitadamente por encima del texto. Tuve que buscar apoyo. Me senté. El escrito contenía la notificación oficial de que el número I-330 se había abonado a mí y que hoy mismo, a las 21 horas, tenía que personarme en su cuarto. Especificaba su dirección, sus señas. Y esto a pesar de que le demostré claramente, sin que cupiera tergiversación alguna, la poca simpatía que me inspiraba. Además, ni siquiera sabía si yo había ido o no a los protectores. No podía haberse enterado a través de nadie, tampoco, de que había estado enfermo y de que realmente, aun queriendo, me hubiese visto en la imposibilidad de denunciarla. Y sin embargo, en mi cabeza había algo que rodaba y aullaba como una dinamo. El Buda, el vestido amarillo, las campánulas, una medialuna sonrosada. Solamente faltaba esto de ahora, por la noche ha de venir a verme o, será conveniente enseñarle esta notificación. No me creerá, porque habría de creerme. No creerá que nada tengo que ver, que no hay nada intencionado por mi parte y que soy inocente. Con seguridad se producirá entre los dos una discusión estéril, violenta y sin sentido. No, por lo menos esta he de evitarla. Que pase lo que sea, que todo transcurra mecánicamente. Después simplemente le remitiré una copia de la notificación. Guardé la carta en el bolsillo y al hacerlo me volví a fijar en mi fea mano de simio, tan peluda.
Y como asociación, se me ocurrió lo que ella, y 330, durante el paseo había dicho de mi mano, tomándola y contemplándola. Es que ella pensaba realmente que son las 9:45. La noche es nítida, casi blanca. A mi alrededor todo parece de cristal verde. Pero ahora se trata de otra clase de cristal que no es el nuestro, es más grueso que el que tenemos nosotros, el auténtico. Este es como una fuente vidriosa en la cual hay algo que hierve y borbotea, sí, chapotea como. Nada me extrañaría que ahora las cúpulas de los auditorios se elevasen en forma de esféricas nubes de humo, ni que la luna sonriese sagazmente, como aquella mujer de esta mañana, desde detrás de su mesita, ni que todos los cortinajes, en todas las edificaciones, se corrieran y detrás de ellos. ¡Qué sensación tan extraña! De pronto me di cuenta de la existencia de mis costillas. Eran como unas tiras metálicas que oprimían y atenazaban mi corazón. Me hallaba delante de una puerta de cristal con cifras doradas, y 330. Y estaba sentada en la mesa y me daba la espalda, mientras escribía. Entré. Vea, le enseñé el billete. Esta mañana recibí la notificación y he venido para. ¿Qué puntual es usted? Un instante, por favor, siéntese. Enseguida estaré lista. Volvió a posar sus ojos en la carta. ¿Qué debía de suceder ahora en su interior? ¿Qué diría dentro de unos segundos y qué haría? ¿Cómo determinarlo de antemano, calcularlo, si en ella todo provenía de un mundo salvaje, de un país hundido desde remotas épocas en sueños irreales? La contemplé sin despegar los labios. Mis costillas seguían siendo unas crueles tenazas de acero, me oprimían. Cuando habla, su rostro se parece a una rueda de locas y relucientes revoluciones, de la que no se pueden distinguir los rayos. Pero, en este instante, la rueda estaba inmóvil y pude contemplar detenidamente su extraña forma geométrico. Las cejas enarcadas formaban un triángulo muy pronunciado, dos hondos surcos irónicos corrían desde las aletas de la nariz hacia las comisuras de sus labios. Estos dos triángulos estaban en posición contradictoria el uno al otro, y caracterizaban todo su rostro con aquella desagradable pero incitante X, que semejaba una cruz. Un rostro corregido como por una tachadura en forma de cruz. La rueda comenzó a moverse y los rayos desaparecieron. ¿De modo que no estuvo en el departamento de los protectores? Estuve. No, no pude. Estaba enfermo. Me lo imaginé enseguida, algo tenía que sucederle para que no lo hiciera. Algo, fuese lo que fuese. Sonrió, y sus afilados dientes brillaron. En cambio, gracias a esto, le tengo ahora en mi poder. No lo olvide, todo número que en el plazo de 48 horas no haya formulado la denuncia, será. Mi corazón latía tan desatinadamente que parecía querer reventar mi caja torácica, pese a aquellas costillas que semejaban flejes metálicos. Me sentí como un muchacho incauto que ha sido cogido con las manos en la masa, cuando intentaba hacer una travesura. No supe qué contestar. Estaba completamente turbado e incapaz de mover una mano o un pie. Ella se incorporó, estirando los miembros con gesto placentero. Luego pulsó un botón y las cortinas se deslizaron con leve ruido. Me sentí aislado del mundo, como si me hubiesen cortado la retirada. Estaba a solas con ella. Y se hallaba en un lugar determinado, detrás de mi espalda, delante del armario. Su uniforme crujió un poco, se deslizó al suelo. Aguzé los oídos, embargados por la tensión nerviosa. Luego pensé. Más no, se me ocurrió con la rapidez de un relámpago. El otro día, aún no hace mucho, tuve que hacer cálculos para determinar la concavidad de una nueva membrana callejera. Estas membranas, elegantemente decoradas, cuelgan ahora en todas las calles y registran las conversaciones de los transeúntes para el departamento de protectores, y de pronto se me clavó una idea entre ceja y ceja: la membrana cóncava, rosada y sensible, no deja de constituir un extraño ser, pues está formada por un solo órgano, el oído. Y ahora yo me sentía como una membrana. Un leve clic de un botón del cuello, luego en el pecho, y después otro clic más abajo. La seda reluciente resbaló por los hombros, las rodillas, hasta el suelo. Oí, con más plasticidad de lo que puede verse con los ojos, como primeramente una de sus piernas, y después la otra, se levantaba para salir de aquel montón de seda de un azul grisáceo. La membrana tensa vivía y registraba, quietud. No, unos martillos potentes contra las costillas. Y yo seguía oyendo, como si lo viese. Ella estaba reflexionando, por un segundo reflexionaba. La puerta del armario se abrió, se cerró de nuevo. Seda. Bueno, ya, por favor. Me volví. Y llevaba un vestido anticuado muy ligero de color azafrán.
Y esto era 1000 veces peor que no haber llevado nada absolutamente. 2 puntos agudos y rosados traslucían por el finísimo tejido, como 2 carbones o 2 ascuas en medio de la ceniza. 2 rodillas suavemente torneadas. Tomó asiento en el butacón de breves patas. Delante de ella y encima de la pequeña mesa cuadrada, había una botella llena de un líquido de un verde venenoso y 2 copas de tallo largo y esbelto. Entre sus labios asomaba una delgada pipa de papel, como solían fumarse en épocas remotas, he olvidado su nombre. La membrana seguía oscilando todavía. Y el martillo en mi interior parecía estar forjando acero al rojo. Yo oía perfectamente cada uno de sus golpes, tal vez los oía también ella. Pero no, y seguía fumando tranquilamente, me contemplaba y echaba la ceniza de su pipa sin la menor consideración sobre mi billete rosa. Le pregunté, esforzándome en mostrar la mayor sangre fría. ¿Por qué se ha abonado a mí? ¿Qué motivos tiene para obligarme a acudir a su cuarto? Y 330 aparentaba no escucharme, llenó las copas y tomó un sorbo. Un licor excelente. ¿Quiere tomar una copa? Por fin comprendí que se trataba de alcohol. Y como un relámpago recordé cierto suceso de ayer, la mano pétrea del bienhechor, el rayo cegador, el cuerpo abatido con la cabeza muy echada hacia atrás. Temblé. ¿Es que no sabe? La interrogué, que todos los que se envenenan con nicotina, y especialmente con alcohol, serán castigados sin piedad por el estado único. Las oscuras cejas se enarcaron como impulsadas por un resorte y formaron un triángulo burlón. Destruir a unos pocos con rapidez es más razonable que brindar a muchos la posibilidad de suicidarse, me respondió, y la degeneración, etc., esto no es más que la pura verdad. Sí, la pura verdad. Y si a toda esta colección de verdades puras y desnudas, y calvas además, se les dejase salir a la calle. Imagínese por un instante, a mi terco admirador, por ejemplo. Usted ya le conoce, imagínese que fuese capaz de sacudirse de encima toda la mentira de su disfraz engañador, para mostrarse al público con su verdadero ser. Oh. Y 330 reía. Pero se destacaba delator en su rostro el triángulo inferior, tristón. Había 2 surcos profundos, amargos, desde la nariz hasta las comisuras de los labios. Y estos surcos me revelaban que él, el sujeto doblemente encorvado, formando una S, jorobado y con las orejas gachas, la había abrazado. Él a una mujer tan, como esta. Intentaré describir los sentimientos anormales que experimenté en aquel momento. Ahora, al escribir estas líneas, lo veo claro, todo es como ha de ser, también él tiene derecho a la felicidad, el mismo derecho que cualquier otro número decente, y sería injusto por mi parte si. Y estuvo riendo largamente. Era una risa extraña. Luego me miró penetrante. De usted no tengo el menor miedo. Su presencia me inspira sosiego. Es usted una persona agradable, simpática. De eso estoy convencida, y sé que no piensa ni remotamente en ir corriendo a ver a los protectores para denunciar que fumo y bebo licor. Se pondrá enfermo, o hará lo que sea. Y aún hará mucho más, incluso estoy convencida de que beberá conmigo. ¡Qué tono tan irónico, cuánto desparpajo! Ahora volvía a odiarla. ¿Pero por qué otra vez? ¿O, acaso, no la he odiado durante todo el tiempo? Apuró su copa de un solo sorbo, dio unos pocos pasos, los puntos sonrosados debajo de su vestido brillaron, y se detuvo detrás de mi sillón. De pronto sus brazos se deslizaron por mi cuello, sus labios buscaron los míos, y los encontraron. Juro que todo vino inesperadamente para mí, porque, luego, lo que sucedió yo no lo habría podido querer de ninguna manera. Por lo menos ahora está totalmente claro que nunca habría podido quererlo. Sentí unos labios insoportablemente dulces, creo que era el sabor del licor, y un sorbo del ardiente veneno penetró en mi boca, luego otro segundo, y otro más. Me pareció caer de la tierra al vacío precipitándome, como un planeta independiente, cada vez más hondo, girando sobre mi propio eje, en una trayectoria imprevisible, incalculable. Todo lo demás lo puedo describir solo de una forma aproximada y valiéndome únicamente de analogías más o menos acertadas. Antes, jamás se me habría ocurrido pensarlo, pero la cosa es realmente así, nosotros, los humanos, andamos por la tierra bordeando siempre el mar de llamas que se oculta en lo más hondo de su seno y en el que nunca pensamos. De pronto experimenté la sensación de que la delgada corteza de debajo de mis pies se había convertido en vidrio transparente, como si de súbito yo fuese un vidente. Me convertí en vidrio. Podía observar mi propio interior. Y allí había 2 yo, el antiguo de 503, es decir, el número de 503, y el otro.
Antes había sacado muy contadas veces sus manos peludas del cascarón, crujía, se partía y de un momento a otro reventaría. ¿Y entonces qué? Me agarré con todas mis fuerzas a una caña inverosímilmente frágil, al respaldo del sillón, y pregunté, tan solo para no oír las voces de mi segundo yo oculto. Pero, ¿de dónde ha sacado este veneno? De un médico, uno de mis amigos. ¿Uno de sus amigos? ¿Quién es? Entretanto, mi segundo yo se incorporó violentamente para gritar. No lo permito, no lo consiento. Quiero que no haya nadie más que yo, que no haya otro que. Mataré al que a usted, porque la. Y tuve que contemplar que aquel otro, con sus manos peludas, la cogía brutalmente, le arrancaba la seda del cuerpo, le clavaba los dientes en el hombro. Sí, aún lo recuerdo exactamente, los dientes. Y consiguió zafarse, no sé cómo. Apoyada en el armario, con la mirada clavada en el suelo, me escuchaba guardando silencio. Yo estaba arrodillado en el suelo, abrazado a sus rodillas, y se las besaba suplicando. Por favor, enseguida, ahora, en este mismo instante. Los dientes agudos brillaban, las cejas se enarcaban irónicamente. Se inclinó hacia mí y me desabrochó sin decir palabra la insignia con el número. Sí, sí, querida. El uniforme me estorbaba y mis manos. Pero y me contuvo y sin mediar explicación alguna me mostró el reloj de mi insignia, faltaban 5 minutos para las 10:30. Quedé como petrificado. Sabía lo que significaba salir a la calle después de las 10:30. Todas aquellas alocadas ideas quedaron borradas como por encanto de mi agitada mente, había recuperado súbitamente mi propio yo. Pero se me hacía tremendamente consciente, la odio, sí, la odio. Sin despedida, y sin volverme siquiera, salí corriendo del cuarto. Y, corriendo, volví a colocarme la insignia en el uniforme, precipitándome por la escalera auxiliar hacia la calle, tenía miedo de encontrarme con alguien en el ascensor, y pronto me vi en medio de la ciudad desierta. Todo estaba en su debido lugar, todo era tan simple, tan cotidiano, tan ordenado. Los edificios de cristal profusamente iluminados, el cielo vidrioso, pálido, la noche verdosa, inmutable. Pero debajo del cristal quieto y fresco bullía algo indeciblemente salvaje, rojo y peludo. También yo bullía, alocado y jadeante, con un terror inmenso ante la posibilidad de llegar tarde. De pronto me di cuenta de que mi insignia estaba a punto de desprenderse. No tardó en caérseme, y dio contra el pavimento de cristal con un leve tintín. Me agaché para recogerla, y durante aquel segundo de silencio oí claramente unos pasos que se arrastraban sigilosos a mi espalda. Al volverme, me pareció ver que algo diminuto y encorvado doblaba la esquina. Por lo menos creí distinguirlo en aquellos momentos. Corrí de nuevo, haciendo un esfuerzo tremendo, tan deprisa como me llevaban mis piernas. No me detuve hasta la entrada de mi casa, el reloj señalaba las 10:30 menos un minuto. Atisbé en la noche, pero nadie me seguía. Todo había sido, por lo visto, un juego de mi fantasía, de mi imaginación, una consecuencia de aquel veneno. La noche fue un martirio. La cama se agitaba, se movía, se alzaba y caía, una y otra vez, describiendo curvas sinuosas. Procuré repetirme una y otra vez, durante la noche, todos los números deben dormir. Dormir representa una obligación tan imperiosa como trabajar durante el día. Y es preciso dormir, para poder realizar el trabajo cotidiano. Permanecer despierto por la noche es un crimen, un delito. Sin embargo, no pude pegar ojo. Me estoy arruinando. Yo no soy capaz de cumplir con mis deberes para con el Estado único. Yo. Anotación número 11. Síntesis, no, no puedo. De modo que nada de síntesis. Atardecer. Reina una ligera niebla. El cielo aparece cubierto por unos velos dorado lechosos. Nuestros antepasados sabían que arriba moraba un escéptico aburrido, el mayor de todos sus escépticos, Dios. Nosotros sabemos, en cambio, que el vacío cristalino a su lado es la simple y la pura nada. Claro que yo, personalmente, no sé si detrás de ello se oculta algo, pues he tenido demasiadas experiencias. El saber de uno que está convencido de ser infalible, esto es lo que se llama fe. Yo tenía una firme fe en mí mismo. Pero luego. Ahora me he situado delante del espejo y, por primera vez en mi vida, me contemplo con plena claridad y conciencia. Me contemplo sorprendido, como a un extraño. Este soy yo. Pero no, este es otro, unas cejas negras y rectas y entre las dos un profundo pliegue vertical, como si fuese un rasguño, no puedo acordarme siquiera de si antes existía o no esta arruga.
Unos ojos acerados, azules y, debajo, unas sombras oscuras producidas por el insomnio, y detrás del acero, jamás supe lo que hay detrás. Y desde mi puesto de observación de mí mismo, estoy muy cerca y no obstante infinitamente lejos de mí. Me contemplo, es decir, miro al otro, y estoy convencido de que el de las cejas rectas como una regla, es un extraño. No le conozco y es esta la primera vez que me tropiezo con él. Pero el verdadero yo soy yo mismo, y no él. No. Punto. Todas estas son tonterías, todas estas son sensaciones absurdas. Estos pensamientos no son más que unos delirios febriles, una consecuencia del envenenamiento de ayer. Pero ¿con qué me habré envenenado en realidad? ¿Con el líquido verde, o tal vez con ella? No importa. Escribo y llevo todo esto al papel, solo para demostrar por qué caminos tan erróneos y extraños puede ir el ser humano, y por donde puede perderse y extraviarse la razón pura y exacta de la inteligencia. La misma inteligencia que fue capaz de hacer comprender a nuestros antepasados aquel infinito tan terrible. En el numerador aparece una casilla, R13. Bueno, que suba. Incluso celebro su visita. No me gustaría tener que seguir tan solo ahora. 20 minutos después. En la superficie del papel, en el mundo bidimensional, estas líneas aparecen una debajo de otra, pero en aquel otro mundo. Pierdo el sentido de los números, 20 minutos, quizás representen también 200 o incluso 200.000. Se me antoja sumamente extraño que deba trasladar al papel mi conversación con R, en forma tranquila, uniforme, sopesando cada una de las palabras. Me da la impresión de que estoy sentado con las piernas cruzadas en un sillón delante de mi cama y observo, lleno de curiosidad, como yo mismo me agito violentamente en esa misma cama. Cuando R entró en el cuarto, me sentía absolutamente tranquilo. Alabé sinceramente los versos de la condena, que habían sido obra suya, y le dije también que aquel demente había sido vencido y destruido sobre todo por aquellos versos. Si me hubiesen encargado a mí, añadí, hacer una descripción esquemática de la máquina del bienhechor, sin ninguna duda habría añadido sus versos. Los ojos de R perdieron de pronto su brillo habitual. Y sus labios se volvieron lívidos. ¿Pero qué le sucede? ¿Qué me sucede? Pues que estoy harto. Todo el mundo no hace más que hablar de aquella condena. Y no quiero oír hablar de ella. Frunció el ceño y comenzó a frotarse la espalda, esa maleta de extraño contenido que siempre me ha intrigado. Me dio una pausa. Había encontrado algo en su maleta, lo extrajo y lo desenrolló, sus ojos sonreían, mientras hablaba con voz enérgica. Escribo algo para su integral de usted. Aquí está. Volvía a ser el mismo de siempre, sus labios chasqueaban y las palabras salían como un surtidor.